Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Seguimos aquí con la intención de ser de bendición en estos momentos. Y pues para eso no hay otra más que refugiarnos en la palabra del Señor. Vamos a leer, los invito junto conmigo, Filipenses capítulo número 1, el versículo número 6, que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está en este versículo leyendo o escribiendo el apóstol Pablo dirigido hacia la iglesia de los filipenses. Era una iglesia que él estimaba, era una iglesia que él quería mucho, tenía una relación muy estrecha y les habla en un tono muy fraterno, en un tono de gozo, de regocijo, como cuando se encuentra un amigo muy querido que nos da gusto verlo. Y Pablo les está hablando desde la cárcel. Él estaba preso, probablemente en Roma, y los quiere animar. Y por eso les da esta carta. Y en estos versículos que Pablo escribe, quiero resaltar, dividir este versículo en estas tres enseñanzas. Primeramente, Pablo dice: estoy convencido. ¿De qué está convencido? De tres cosas. Dice: estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra. Ahí Pablo está reconociendo que él no era el dueño de la iniciativa de comenzar la iglesia en Filipenses o en Filipos, que él simplemente era un instrumento, que el de la iniciativa era Dios. Entonces, él lo está reconociendo, dice: el que comenzó en vosotros la buena obra. Él está reconociendo que es otro el que comenzó la buena obra, no él. Él puede recordar aquella experiencia que él tenía cuando estaba en las iglesias allá en el rumbo del Asia, donde él quería ir a predicar a ciertos lugares y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, que hizo el intento en varias ocasiones de ir a ciertos lugares del Asia, pero dice el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero eso significaba que el Espíritu Santo tenía otra dirección, porque dice que tuvo una visión de un varón de Macedonia, o sea, de Grecia, que le decía en esa visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo pudo entender que si las puertas se estaban cerrando para predicar en Asia, es que se estaban abriendo ahora para predicar en Grecia, en Europa, que por así decirlo fue la primera obra en Europa. Entonces Pablo zarpa directo hacia ese lugar que el Señor le estaba enviando y llega a Filipos y empieza a predicar la palabra y inmediatamente hay resultados. Entonces aquí podemos ver que la obra es de Dios, que la obra la dirige Dios, que la obra, cuando somos dirigidos por Dios, entonces podremos ser eficientes, que las iglesias pues no se hacen al vapor, no se hacen de manera superficial, de manera automática, que no es cuando el hombre quiere, es mejor cuando el Espíritu Santo está en el asunto. Entonces Pablo dice: esta obra de Filipos tiene la prueba de que es de Dios. Dios es el que comienza. No creemos que Dios quizás lo hace todo exactamente, pero Dios utiliza instrumentos, pero el que la inicia es Dios. En primer lugar dice: el que comenzó en vosotros la obra es de Dios y Él la dirige. Como segunda enseñanza, hermanos,
tenemos aquí que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? ¿Por qué le dice buena? ¿Por qué le dice por qué la caracteriza como buena obra? Bueno, la obra, hermanos, pues no, la obra de Dios no es algo material, la obra de Dios no es algo físico, no son los edificios. La obra de Dios no es el recinto donde nos reunamos. Inclusive en la historia de la iglesia, el pueblo del Señor se reunía en casas, se reunía en lugares curiosos como en las orillas de los ríos, debajo de un árbol, porque la obra, hermanos, no es el edificio, la obra de Dios es en el hombre. La obra de Dios es lo que se puede llamar el transformar el corazón de los seres humanos, el cambiar el corazón de los hombres para ser iguales a su Hijo Jesucristo. Y es muy grande la obra de Dios porque empieza por la justificación, la redención, la adopción, la regeneración y la santificación. Todo eso es lo que Dios hace en el hombre. Cuando el hombre se acerca a Dios y cuando el hombre es transformado por Dios, Dios empieza a trabajar dentro de él. Dios lo aparta, lo santifica, Dios lo justifica, lo adopta como su hijo, lo transforma y lo santifica. Entonces no hay obra mejor que eso. Cualquiera de las obras humanas no se comparan con esta obra. Esta es una obra superior a cualquier otra, porque se trata de la reivindicación del hombre en sí. El hombre volver al diseño original de Dios y un diseño mejor, porque ahora se trata de que el hombre se parezca al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Por eso le llama la buena obra. Entonces, la buena obra, hermanos, no es el edificio. La buena obra son las personas que son redimidas y que son transformadas. Esa es la buena obra. Ahora, en tercer lugar, hermanos, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Significa que Dios no se desatiende de la buena obra que empezó. Él tiene la intención de terminarla. Él tiene la intención de acabarla. Él tiene la intención, hermanos, de no dejarnos a mitad del proceso. Él no nos va a abandonar. Él es el responsable. Por eso Pablo hablaba con descanso. Porque él sabía que él no la había iniciado, que era una obra superior, que era una obra que solamente la puede hacer Dios. Y que ese Dios estaba comprometido a terminar la buena obra. Por eso Pablo dice, estoy convencido, por eso les hablo, dice, oro por ustedes con gozo, me gozo cuando les hablo, cuando sé la comunión que tienen, cuando veo los avances que tienen, porque estoy convencido que la obra es de Dios, porque estoy convencido que es una buena obra, y estoy convencido que Dios la va a terminar, no la va a dejar a medias. Dios se va a encargar de ustedes en cualquier circunstancia, y va a utilizar quizá la prueba, va a utilizar las experiencias, va a utilizar quizás los años, pero Dios va a terminar la obra. Es decir, Él va a cumplir sus propósitos. Él nos va a perfeccionar como Él quiere. Va a hacer de nosotros lo que Él deseaba que fuéramos. Y por eso Pablo alaba al Señor. Y por eso Pablo, como está tan convencido de esta verdad, de esta enseñanza tan poderosa, pues él se atreve y tiene la suficiente entereza y la suficiente dignidad para animar a la iglesia de Filipos, aun cuando él estaba en la cárcel. Porque la obra no depende de la fuerza del instrumento.
La obra no depende de las circunstancias en las cuales se encuentre el instrumento humano el cual Dios utilizó. Pablo había sido el instrumento. Pablo estaba preso. Pablo estaba en debilidad. Pablo estaba quizás en circunstancias muy adversas. Pero la obra no es de Pablo. Pablo no es el que salva a las personas. Pablo no es el que transforma a las personas. El que lo hace es Dios. Por eso Pablo, él descansaba. No se avergonzaba de seguir predicando a Cristo. Algunos dicen que para seguir predicando a Cristo tenemos que estar en opulencia y dar una imagen de victoria y de éxito y de salud. Pues no. Pablo estaba, humanamente hablando, débil. Pablo estaba en sufrimiento, pero Pablo estaba alabando al Señor, hermanos. Y Pablo sabía que podía estar a gusto, satisfecho, contento y seguro de que la obra de Dios, que no eran los edificios, que la obra de Dios, que era el pueblo de Filipos, la iglesia de Filipenses, iba a continuar. Y por eso podemos seguir predicando aún en debilidad. Por eso podemos seguir predicando aún en el dolor. Por eso podemos seguir predicando, hermanos, aún en circunstancias difíciles y adversas. Vamos a entonar un canto, hermanos. Me estoy atreviendo. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude a entonarlo con la guitarra. Porque esta es la obra del Señor, hermanos. Este canto refleja lo que Dios ha hecho con nosotros. Un grano de arena en ancho desierto. Así es el hombre en la presencia del Señor. Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena. Yo fui en el desierto, un grano de arena. Antes era yo, mas ya soy amado. Un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, siempre nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podremos a Cristo alabar. Un grano de arena fui yo en el desierto, un grano de arena. Antes era yo, mas ya soy amado. Un hermoso templo
donde habita el Santo Espíritu de Dios. Gracias, hermanos. Saludos.